nos enlazamos en estos momentos hasta Puerto Rico. Ahí se encuentra el reconocido investigador del fenómeno OVNI, Jorge Martín. Jorge, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Igualmente, Johanan, buenas noches a ti y al público mexicano y mundial que escucha tu programa. Pues al contrario, muchas gracias a ti. Bueno, Jorge, platícanos qué es lo más reciente, lo más importante que tengan ustedes allá en torno al fenómeno OVNI. Bueno, acá se siguen dando una serie de situaciones importantes. De hecho, en la próxima revista que nosotros publicamos acá vamos a presentar una serie de informaciones ocurridas de incidentes ocurridos en el sector de Aguadilla, en el noroeste de Puerto Rico. Igualmente nos siguen llegando informes de casos de personas que están teniendo contactos, ¿no? Son casos que estamos comenzando a trabajar y todavía estamos pendientes de ciertas investigaciones que tenemos que hacer al respecto. Pero luego de un tiempo en que hubo una calma en casos de personas contactadas, abducidas, examinadas, están volviendo a surgir algunos casos que vamos a trabajar ahora nuevamente, pero son casos muy interesantes, donde se da de nuevo este ángulo, Johanan, que tú conoces muy bien, donde parece ser que la investigación que se está haciendo con ciertas personas es a nivel de familia. Tenemos un caso muy interesante de una joven en un pueblo del oeste de Puerto Rico, en Mayagüez. Esta joven está siendo visitada en su residencia, aparentemente por las informaciones que hemos podido recoger hasta ahora de parte de su hermana, de su esposo, de la joven. Las niñas también han visto a estas entidades cuando entran al hogar y parecen estar interesados en ella y en una bebé que tiene esta joven. Este tipo de casos se dieron mucho hace unos 10 años atrás, luego había surgido como una calma, pero ahora están comenzando a surgir nuevamente. Ya tenemos 2 o 3 casos de esa índole y tenemos casos de avistamiento y casos de fotografías que nos están enviando las personas. O sea que luego de una calma está volviendo a surgir con fuerza el fenómeno aquí en Puerto Rico. Claro, eso debido a que, Jorge, a que hay más atención de las personas, a que los medios de comunicación están difundiendo más el tema, o a que realmente se ha incrementado el número de Yo te avistamientos de diría que contactados. es que realmente se ha incrementado otra vez la situación, se está otra vez volviendo a ser más patente ante el público. Acá, a diferencia de allá en México, tenemos un problema con el estudio del fenómeno aquí y la difusión de estas informaciones, porque los medios aquí están muy controlados a ese respecto. Desde el año 2000, en que publicamos un par de libros que parece que incomodaron a alguien, vamos a decirlo así, el libro que publicamos sobre la situación del bosque del Yunque aquí en Puerto Rico, y el que publicamos sobre la situación de la isla de Vieques, la lucha que tenía la población de la isla de municipio de Vieques, perteneciente a Puerto Rico, en contra de la Marina de los Estados Unidos, que querían que se fuese de la isla y de los bombardeos que hacían allí, etcétera, etcétera. Eso parece que molestó a alguien y el tema comenzó a ser mucho más controlado. Los medios aquí casi no discuten el asunto. Tienen 1 o 2 personas que a veces permiten hablar en los medios, pero son personas que más que hablar con seriedad de este asunto, lo que quieren hacer es como indirectamente ridiculizarlo, ¿no? Trivializar el tema, convertirlo en algo estúpido ante la visión de las personas, del público. Y pues estamos teniendo que lidiar con esa situación. Claro. Ahora, tu país, bueno, pues sabemos de antemano que hay muchos avistamientos y esto lo sabemos gracias al trabajo tuyo. Y hay un caso que llamó mucho la atención a nivel internacional y sobre todo en la República Mexicana, que fue el de Amaury Rivera. ¿Qué pasó con él? Amaury sigue viviendo allá en Cabo Rojo, en el sector de Boquerón. Lo que ocurre es que después de la experiencia que él tuvo y que dio a conocer con renuencia lo que le había ocurrido y las evidencias que tenía de las fotografías, etcétera, pues se dio una situación muy desgraciada con una persona que se allegó y quería tener control de su material, de sus fotografías. Cuando no pudo hacerlo, pues se dedicó a hacer una serie de ataques personales contra él. Y la situación para Mauri fue muy difícil y él pues por un tiempo prefirió mantenerse al margen de todo este asunto para evitar seguir teniendo que confrontar estas situaciones con este individuo y otras personas. Pero él sigue, de hecho tiene una página en Facebook, aquellas personas que quieran entrar a verlo, ¿no? Pero sí quiero decir, como tú muy bien dices, que en su momento el caso fue relevante porque las fotografías que él presentó de los aviones F-14 y el gran plato volador, y estos aviones aparentemente rodeando el objeto en el aire, pues dio mucho que hablar. Y contrario a lo que algunas personas dijeron,
que eso podía ser una fabricación. Todas las evidencias han indicado hasta ahora que son fotos reales, ¿no? Que el incidente sí se produjo. Yo tengo otros testigos del sector donde reside Amaury que vieron el incidente por separado, o uno similar, porque no me supieron decir si había sido el mismo día, pero me están describiendo algo muy similar. Igualmente se dio otro caso muy importante allí cerca de Boquerón, en la costa, en Villa Taína, que es un complejo residencial de condominios, donde había una gran cantidad de personas reunidas una noche, y más o menos para el mismo tiempo que ocurrió lo de Amaury, pues una gran nave tipo plato volador se llegó al área. Todo el mundo allí lo vio, la gente salió de los apartamentos, todo el mundo estaba reunido afuera viendo este artefacto gigantesco. Y luego, pues, una de las habitantes del lugar, la señora Linda Bassat, cayó como en un trance. Fue algo bien interesante. Cayó como en un trance y empezó a hablar, aparentemente, uno de los tripulantes del artefacto a través de ella. De una serie de explicaciones. Indicó que estaban allí porque tenían unos problemas con sus sistemas, que necesitaban energía, y entonces salieron por un costado de la nave, salieron varios platillos más pequeñitos, iluminados, que se allegaron a los postes del alumbrado eléctrico y comenzaron a absorber energía eléctrica. Ellos veían, todos los vecinos del lugar veían cuando se iluminaban estos pequeños platos, ¿no? Y luego se iban en dirección al platillo mayor y lanzaban como unos haces de luz. La gente describía como una luz tenue, blanca, azulosa, que ellos interpretaban que era energía eléctrica que habían acumulado. Y estuvieron haciendo eso por un par de horas. Y luego, pues, a través de esta dama, volvieron a despedirse, dijeron que perdonasen todos los inconvenientes que hubiesen podido haber causado, etcétera, etcétera, que tenían que irse, que habían resuelto su problema, y se fueron. Y el objeto que describieron todas estas personas, a las cuales nosotros pudimos entrevistar en aquella ocasión, era básicamente idéntico al que aparece en las fotografías de Amaury Rivera. O sea, que vuelve otra vez a darse una situación muy parecida en el mismo sector, que parece indicar que lo de Amaury, pues, había sido correcto, y que se estaban produciendo diferentes situaciones para ese tiempo con el mismo tipo de artefactos en toda esa área del suroeste de Puerto Rico. Claro, ahora, si estamos hablando que hay referencias de la misma tipología y las mismas características de estos seres y de los artefactos que contactaron a Amaury, ¿quiere decir entonces que esa civilización, por llamarlo de alguna manera extraterrestre, está ahí muy al pendiente de las actividades de Puerto Rico? Bueno, aquí en Puerto Rico yo te diría que es una situación que a mí mismo, que investigo esto de lleno desde hace muchos años, me sorprende. Yo tengo aquí informaciones desde los años 20, aquí en Puerto Rico, de personas muy serias y ancianas, ¿no? Y algunas de ellas ya han fallecido, que veían estos artefactos de situaciones que se produjeron en distintos puntos de Puerto Rico. Entre las más antiguas que tengo fueron precisamente allá en esa zona suroeste, en la zona de Lajas, donde se vieron artefactos de este tipo, platillos voladores. Hubo un caso muy interesante donde uno de estos platillos voladores, eso estoy hablando de más o menos del 40 o 30 y pico, 40 por ahí, sí. Había un padre pequeño que estaban en un cañaveral. En esa época aquí básicamente la industria nacional era la caña, porque así no lo habían impuesto, ¿no? Y estaban en cañaveral y bajo uno de estos artefactos, y comenzaron a sentir una energía muy fuerte y un picor en la piel y un ardor. El padre le dijo al niño: lánzate al cañaveral, ocúltate. Y el padre se quedó enfrentando al aparato al ovni enorme que estaba sobre él. Después el objeto se va, y cuando se va, le dice al niño que salga, y al rato empezó a sentirse mal el caballero. Después de eso, no tardó un día, el caballero había fallecido. Aparentemente, por la descripción que da el hijo, que ya es un señor mayor, residente allá en Lajas, nos dice los síntomas, y los síntomas básicamente, por lo que él describe, eran de envenenamiento radioactivo. ¿Okay? Wow. Y tal vez de microondas, por el efecto que les produjo en la piel, y ese ardor y ese picor que sentían en la piel. Claro. O sea, que estamos hablando ya de los años 30, ya se daban ese tipo de casos aquí en Puerto Rico. Tengo casos del sector precisamente del Yunque, del bosque del Yunque, que es un área muy, pero que muy activa en este tipo de situaciones. Hay una fuerte presencia alienígena allí. Se ven seres de distintos tipos. Y estoy hablando de décadas y décadas donde se está dando ese tipo de casuística. Se ven objetos que salen de las montañas, se ven lo que parece ser un portal que se abre entre varias montañas del sector. Voy a mencionar la montaña, el Yunque, el Cacique y Monte Brito. Es como si
Y te digo esto lo han visto policías, lo han visto miembros del Servicio Forestal Federal, biólogos, lo han visto vecinos de la zona circundante. Es como si se iluminase todo el área, se produce un efecto luminoso con una intensa luz rojiza, magenta, naranjada. Y lo que han visto algunas de estas personas que han estado más cerca del punto es que en una hondonada entre estas tres montañas, Johanan, es como si la materia desapareciese. Queda un hueco gigantesco y se ve hacia abajo una profundidad enorme y lo que parece ser una ciudad o algo sumamente iluminado allá bien abajo en el fondo. De ese lugar sale como un rayo de luz gigantesco tipo láser hacia el espacio, un haz. Y dentro de ese haz de luz entran naves o salen naves. Y después de momento todo se apaga y todo queda ahí. En otras ocasiones ha habido personal de servicio forestal que han visto cuando esto se abre y entran y salen de allí criaturas. Estamos hablando de seres tipo grises más o menos, ¿no? Pero de un comportamiento muy amistoso hacia las personas. No se acercan, son recelosos, pero sí, desde una cierta distancia se acercan a las personas, sonríen, etcétera, y después un detalle muy interesante y que se ha visto repetido en muchas partes de Puerto Rico, esto yo lo he recibido de muchos testigos independientes, separados en tiempo y espacio. Estos seres, que los describen mayormente tipo grises, vestidos con unos trajecitos ajustados al cuerpo, metalizados, azules o anaranjados o verdes o amarillos, especialmente en las zonas del yunque, tienden a verbalizar, pero cuando lo hacen, lo que se escucha es una jeringonza rápida. Todo el mundo me describe como cuando tú escuchas, me dicen, es como cuando tú escuchas un disco o una grabación pasando a mayor velocidad, algo parecido, un sonido agudo, rápido, como una jeringonza. Cuando mentalizan, que se contactan telepáticamente con las personas, se pueden entender fácilmente. Cuando lo hacen con su sistema vocal, lo que sea, pues lo que se escucha es esta jeringonza. Y esto lo he visto en muchísimos casos en Puerto Rico. Y es un detalle que me ha ayudado a ver cuando un caso puede ser real. Porque es un detalle que las personas básicamente no conocen. Y salen muchos de estos casos de contactos y de personas que están siendo examinadas en sus hogares o que han sido abducidas, etc. Y es un punto muy interesante. Ahora, con todo esto que nos estás mencionando, me llama la atención esta parte. Tú nos describes que son aparentemente seres grises y lo que conocemos habitualmente de los grises, ¿no? Chaparritos, cabezones, ojos negros, pero me llamó la atención esta parte donde mencionas que son muy amables. En ese caso sí, en el yunque los ven y tienden a ser amables, claro, no entran a acercarse a ti directamente y a tocarte, etcétera. Ha habido 2 o 3 casos de abducciones allí ocurridas en el yunque, eso sí, pero el comportamiento ha sido más o menos amistoso en la mayor parte de los casos de los encuentros que se han producido allí, y no solamente con estos, o sea, porque allí nosotros hemos encontrado como 5 tipos diferentes de seres tipo grises. Okay. Y digo diferencias a base del color de piel. Unos los tienen una piel muy pálida, grisácea, con un tonito levemente azuloso. Otros han sido descritos como de piel cremosa, ¿okay? Otros gris pálida verdosa, otro color parecido al nuestro, unos más altos, unos más pequeños, y también se han visto otros de tipo humano. Estos tienden a verse en muchas ocasiones tipo el famoso nórdico que llaman, ¿no? Estos hombres altos, rubios, de ojos claros, pero también se han visto levemente atrigueñados, así como somos nosotros los hispanos, y vistiendo unos trajes metalizados también, y los blancos rubios altos de pelo largo, que se han visto allí también, pues tienden a estar vestidos con unas túnicas blancas brillantes, parecidas al lino, que ha habido una serie de casos así. Wow. Y se ha producido algo muy interesante en muchos de estos casos que ocurren allí en el yunque, porque estos seres tienen la capacidad de transformarse, volverse energía, que en algunos momentos empiezan apareciendo como unas esferas de luz luminosas que rodean a las personas, investigan lo que está ocurriendo alrededor, se acercan y en un momento dado se transforman en estas criaturas, o sea que tienen esa capacidad. Y esto nos ha sido dicho una y mil veces por muchos testigos allí, policías, forestales, visitantes del área que estaban allí, en algunos casos con sus parejas, ¿no? En actividades extracurriculares, vamos a decir, y se dieron con el encuentro. O sea, no lo esperaban en ningún momento y vivieron la experiencia estando allí.
Claro, ahora Jorge, mencionas el yunque. ¿Podemos considerar entonces que es un punto de contacto? Sí, yo diría que sí. Y yo no de ahora, yo diría que yo creo que de tiempo de los nuestros desaparecidos indios taínos, ¿no? Porque el yunque siempre fue considerado por nuestros desaparecidos taínos en Puerto Rico, los indios, como el lugar donde residían sus dioses buenos. ¿Okay? Ah, ok. Ellos lo llamaban, el yunque viene de Yukibo, ¿okay? Y Yukibo era su dios bueno. ¿Okay? Eh, el área completa, como tiende a estar la parte superior siempre llena de nubes, nubes espesas blancas, ellos le decían las tierras blancas, donde vivían los dioses, y eran los dioses buenos. Y fíjate qué casualidad, y ahora en época más moderna, se ve todo esto allí, se ven todas estas criaturas fantásticas, porque no aparte de estas criaturas tipo grises y tipo humanoides, tipo como nosotros, allí se han visto otra gama de seres fantásticos, tipo, vamos a decir así, Sasquatch o Bigfoot, y otro tipo de criaturas parecidas, pero no con las características específicas de los tipos Bigfoot, ¿no? Y otra serie de criaturas muy raras, que algunos han planteado en algunas ocasiones, y allí en tiempos más recientes ahora, se estarán haciendo algún tipo de experimentaciones genéticas secretas, etcétera, porque se ha visto como si fuesen animales que parecen ser mezclas. Claro, en este punto que tú mencionas, bueno, tenemos el yunque, ya tenemos ubicada la zona donde constantemente, Ese de es épocas remotas, se viene el noreste ubicando. de Puerto Rico, el yunque. ¿Hacia dónde? En el este de Puerto Rico, Al este, ok. en Ahora, zona de montañas y de bosque. ok, en esa zona ya nos mencionaste que hay referencias de los antiguos habitantes de ahí de Puerto Rico, pero ellos en alguna crónica, en algún, no sé, en alguna estela, algún códice, algo que hayan dejado ellos, ¿hacen referencia quizá a estos dioses buenos que nos mencionas? Bueno, ellos hablan de sus dioses, sí, y hablan de Yokahu, que era el dios principal, este, que les protegía de los huracanes cuando venían, del dios huracán, que era el dios malo, igual que ustedes lo conocen allá en México como huracán también, ¿no? Así es. De hecho, hay una conexión entre las culturas aborígenes precolombinas de Puerto Rico y de México. Se ha encontrado que hubo un tipo de contacto con la civilización maya Okay. y la de Puerto Rico de los taínos, ¿no? Y los arahuacos. En tu website, en tu página de Facebook, yo publiqué un artículo donde se ve esa conexión aparente, Okay. con una figurilla que apareció acá en el Yunque, que se encontró su contraparte la pirámide del Sol en Teotihuacán. Y yo logré traducir, hacer una interpretación de una serie de símbolos que tenía. Y da un lenguaje muy interesante, fíjate, para los amigos que quieran verlo en tu página en Facebook. Okay. Está hablando, lo que pude traducir de los símbolos que aparecen en la figura, es como si estuviese hablando de eso que se ve allí, que se abre, de esa energía que aparece, que es un umbral que hay para entrar a un lugar donde está el tesoro del conocimiento y de la energía. Y entonces uno tiene que preguntarse, nuestras culturas pasadas, desaparecidas, tenían conocimiento de lo que ocurría allí. Y entonces esta figura que apareció allí, que está también en la pirámide del Sol en Teotihuacán, idéntica. Y de hecho, yo tuve acceso a esta que apareció en Teotihuacán porque fuimos invitados allá para el 92, 93 por Jaime Maussan a dar una disertación allá en México. Y yo me llevé copia de la estatuilla, una fotografía, para hablar con arqueólogos de allá de México. Porque aquí en Puerto Rico todo el mundo me decía, esto parece maya o azteca, pero es también atípica porque tiene ciertas características que se parecen, pero no son totalmente parte de esa cultura. Y entonces, cuando fui a México allá, pues varios arqueólogos le estudiaron y me dijeron lo mismo. O sea, esto parece maya o azteca, parece teotihuacano, pero tiene ciertas características que no permiten identificarla como directamente de esa cultura. Pero entonces, de casualidad, fuimos a visitar al profesor Búteno, Von Búteno, Sí. allá en Tepoztlán, que nos llevó Carlos, por intermedio de Jaime, y hablando con el señor Búteno allá, sabe que él tiene un museo, que él hizo excavaciones en los años 30 y 40 allá en la pirámide del Sol, en Teotihuacán. Él fue muy amable con nosotros, yo estaba bien ancianito, ¿no? Ya él falleció, pero fue muy amable y su hija también con nosotros, conmigo, mi esposa Marlene. Y cuando estábamos allí, a Mauri Rivera precisamente, que andaba con nosotros
estaba en ese viaje, que había sido invitado aparte por Jaime Maussan y otras personas allá, pues estaba también con nosotros haciendo un recorrido por el museo personal en la parte trasera de la casa que tenía el señor von Butenhoff. Y nos dijo, mira Martín, mira lo que hay aquí. Cuando vamos para allá estaba la figura y era idéntica, idéntica a la que hemos encontrado acá. Y ella dice, aquí hay algo, esto no es casualidad. Y entonces pues nos hace pensar cuál es esa conexión que habría con el México antiguo. ¿Okay? Y por qué todo está unido en ese lugar donde parece haber algún tipo de actividad de alto nivel de tipo alienígena, ¿no? Y que parece que es de siglos, ¿no? O sea, ¿qué conexión habría con el México antiguo? Nosotros interpretamos que porque en la figura de México los ojos de la figura están cerrados, mientras que en la de Puerto Rico están abiertos. Eso indica que la cultura, el individuo al que pertenecía a esa cultura de la que tiene los ojos cerrados, ya había desaparecido. Pero la que tiene los ojos abiertos está activa. Estarán allá debajo, esa zona del yunque, tendrán que ver con lo que ocurre allí. Claro. Ahora, entonces, con esto que nos estás mencionando, quiere decir que había el contacto ya directo con las antiguas civilizaciones allá. Yo creo que sí, yo creo que sí. En tu país. Pero ya ves que en la mayoría de culturas antiguas se hace referencia a los dioses que llegaron en algún momento y después partieron hacia sus lugares de origen, en este caso hacia el cielo. ¿Hay alguna referencia que haga pues precisamente mención de esto, de que se hayan regresado al cielo? Ciertamente no, pero sí, acá también está la leyenda del Dios Blanco, igual que con ustedes, Quetzalcóatl, ¿no? Algo parecido. Ah, ok. Dios Blanco que vendría, por eso cuando llegaron acá los españoles en sus naves, en sus carabelas, pues los indios de primera intención les aceptaron también como amigos, etcétera, etcétera, pensando que pueden ser dioses, por cómo eran ellos, por su porte, por los caballos que traían, etcétera, etcétera, ¿no? Luego se dan cuenta de que no, y entonces se da una rebelión porque deciden hacer una prueba y ahogan a uno de los españoles en un río y esperan 3 días a ver si resucita, a ver si eran dioses como se pensaban, ¿no? Como le decían que Jesucristo había resucitado el 3er día, pero al ver que no ocurría eso y que entró en estado de descomposición, pues decidieron rebelarse contra los españoles. Pero sí tenían esa misma leyenda del Dios Blanco, igual que ustedes. Wow, pero allá entonces le llamaban el Dios Blanco. Sí, el Dios Blanco. Ellos estaban a la espera de que iba a llegar algún día un Dios Blanco. O sea, y también había entonces la profecía de que en algún momento iba a regresar. Sí, por eso es que cuando llegan los españoles, ellos no sabían qué esperar, si tendría que ver con aquel ser que supuestamente iba a regresar algún día, ¿no? Claro, ahora, ¿podemos quizá considerar, Jorge, que ahí en el yunque haya quizá una base de seres extraterrestres? Sí, yo creo que la hay. Yo creo que la hay. No estoy seguro si es una sola. Si es una, es grande. Por eso que han descrito estas personas que te dije de este lugar que sí, es como un portal que se abre. Pero también se ha visto que estas presencias parecen estar en distintas partes del bosque, en distintas áreas. Se menciona incluso que allí hay una zona que se llama el Pico del Este. Sobre ese pico, en lo alto, que es un área que está restringida, porque allí la Marina de los Estados Unidos tuvo por muchos años unos sistemas de radares muy potentes que utilizaba. Estuvieron inactivos por un tiempo, ahora están remodelando el lugar, no se sabe por qué, porque aparentemente es que quieren activarlos de nuevo. Eliminaron uno de los radares, que según informaciones que nosotros tenemos era una pantalla. Debajo de ese radar había una entrada para algo enorme, tipo Área 51 que había allá abajo. Wow. ¿Okay? Entraban por ese radar. Ahora están remodelando el área nuevamente, están mejorando el sistema que tenían ahí de radares, pero aunque supuestamente está inactivo, Yohanan, siguen tomándose fotografías de flotillas entrando allí. ¿Okay? Flotillas de objetos. Sí, sí. 4, 5, 6 objetos bajando precisamente donde están los radares, a la parte izquierda, entre una hondonada pequeña que hay allí. Y las personas de los sectores de los pueblos de Nahuatl, Ceiba, etcétera, han visto esto y lo siguen viendo. ¿Okay? Ven cuando estos objetos entran y salen de allí. Han visto naves grandes que se suspenden en el aire, naves madre, vamos a decir, y de allí salen objetos o esferas luminosas en gran cantidad que bajan hacia ese punto y desaparecen allí. Claro, ¿es constante este movimiento de objetos? Es bien frecuente, ¿ok? No trasciende mucho a nivel del público aquí, porque como te dije, aquí los medios están bastante controlados al respecto.
Los únicos que estamos básicamente sacando esa información somos nosotros a través de la revista, ¿no? Y como podemos así contigo y con otros a través de nuestra página en Facebook, en el blog, etcétera, hacemos estas informaciones públicas, pero sigue ocurriendo, pero por desgracia los periódicos aquí no quieren tocar el asunto. Los medios, la radio, lo que tienen es una o dos personas que más básicamente, aunque vengan a investigar estos asuntos, etcétera, y se dan títulos de profesores y todo, en realidad es muy poco lo que hacen y es más lo que ridiculizan el tema, ¿ok? Que verdaderamente lo que se supone que hagan. Entonces uno tiene que preguntarse a quién responden estos individuos, para quién trabajan, ¿no? Porque si hacen ese tipo de acciones, pues entonces no están comprometidos con sacar la verdad en este tipo de asuntos, ¿no? Claro, ¿cómo está el asunto con tu país y Estados Unidos? ¿Ustedes forman parte de un estado más de la Unión Americana? No. ¿O cómo está el asunto? Puerto Rico, a nivel oficial, es alegadamente un estado libre asociado. Ah, ok. Estado, porque somos un gobierno, pero que no es directamente un estado de Estados Unidos, libre que no es libre, porque no somos libres, y asociado, que alegadamente asociado, pero que realmente las órdenes se reciben desde allá, desde el Congreso de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy poca la verdadera autonomía que el país tiene en ese sentido. Eso es una situación que ayuda a que sea un poco difícil lidiar con este asunto, porque contrario a ustedes en México, a Brasil, a Francia, a Argentina, a Rusia, muchos otros países, el tema se puede discutir con bastante apertura, pero aquí no. Aquí hay mucho control sobre el tema. Las agencias gubernamentales, especialmente las agencias de inteligencia, etcétera, controlan mucho la situación en cuanto a lo que sale al público sobre este tema. Wow, yo pensé que era todo lo contrario, que ustedes tenían una mayor apertura sobre el tema. No, aquí se puede hablar sobre el tema, pero es a nivel individual, como hago yo, y en la revista presento informaciones, etcétera, etcétera. Pero te digo, cuando nosotros publicamos el libro sobre lo que estaba ocurriendo en Vieques, que lo publicamos en el año 2000, sí. Luego de lo que ocurrió allí, fuimos a investigar porque allí se dio la situación desgraciada de la muerte de un vigilante civil viequense en terrenos de la Marina, que estaban haciendo bombardeos. Entonces, me imagino que sabes la situación de Vieques, de la isla. Sí, sí. Vieques es una isla municipio que está en el este de Puerto Rico, como unas 10 millas fuera del territorio continental, si se puede decir así, de la isla mayor, que somos nosotros. Somos un archipiélago. Sí. Desde los años 40, la Marina de Estados Unidos había confiscado la isla de Vieques y había convertido la mayor parte de la isla en un área militar. La parte oeste era un área de bases donde tenían polvorines de armas, etcétera, etcétera. Y la parte este era una zona restringida totalmente también, donde hacían prácticas militares, de bombardeo, ejercicios militares, de experimentación con armas nuevas, sistemas, etcétera. Y entonces habían dejado solamente en el centro de la isla una pequeña franja donde permitían vivir a la población, que tenía para el 2000 tenía como unos 10.000 habitantes, ¿no? Okay. El asunto es que las prácticas militares allí, los bombardeos, etcétera, habían creado una cantidad tal de contaminación que los viequenses, en este momento, la tasa más alta de cáncer y enfermedades extrañas, así tipo cáncer, en todo Puerto Rico la tiene Vieques, pero por mucho, ¿ok? Cuando se produce la muerte de este joven, porque un avión del US Navy lanzó una bomba en el sitio equivocado, y él estaba allí, pues él falleció, pues ahí explotó la situación, o sea, ya la gente de Vieques quería que la Marina de Estados Unidos se fuese de allí, que dejasen sus prácticas en la isla y les dejasen vivir tranquilos. Se produjeron por un par de años muchas protestas, había desobedientes civiles que se introducían en los terrenos y en las bases, en el campo de bombardeo para evitar que se pudieran hacer los bombardeos, etc. Se produjeron muchas situaciones, pero cuando se produce la muerte de este joven David Sanés, tanto mi esposa como yo comenzamos a notar una serie de ambigüedades en las autoridades, en las manifestaciones que hacían, los datos que daban, tanto locales como federales. Y mi señora Marlene me dice, Jorge, no sé, algo me dice que vayamos a Vieques a investigar, porque estas ambigüedades están raras, y nosotros hemos visto antes que cuando se dan estas ambigüedades,
Aunque claro, había un ángulo político en el asunto, ¿no? Claro. Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos y eso podía crear situaciones, etcétera. Pero cuando hemos visto estas ambigüedades, muchas veces está envuelto también el asunto ovni, ¿okay? Como en casos de desapariciones de aviones con personas donde ha habido ovnis envueltos, etcétera, que hay una serie de casos así en Puerto Rico, y son bien ambiguos, bien parcos para hablar del asunto. Pues dijimos, vamos a ver, fuimos allá y comenzamos a hablar con las personas. Al principio estaban renuentes, temerosas, pensando en que sin confiar, si no habría represalias luego por lo que están diciendo. Pero, Johanna, lo que encontramos fue un caudal increíble de información, ¿ok? O sea, Vieques, por todo lo que nos dijeron policías estatales, policías municipales, todos los que trabajaban en el municipio de Vieques, los pescadores de toda la isla, los residentes, ¿ok? Personal que trabajaba con la Marina, personal civil puertorriqueño que trabajaba en vigilancia de seguridad con la Marina, etcétera. La cantidad de casos era tan enorme. Allí se veían objetos en toda ocasión, platillos voladores. En el campo de tiro restringido bajaban naves enormes, tipo platillos voladores, sobre una de las lagunas que está allí afectada por bombardeo, la laguna, el tablón que creo que era. Cuando bajaba esta nave allí, a los guardias civiles puertorriqueños y a los de bajo rango de las marinas, los oficiales que estaban ahí le decían que se fuesen. Wow. Se fuesen automáticamente y no hablasen de lo que se veía allí, ¿okay? Y esos altos oficiales de la Marina de Rupert Hall se quedaban allí haciendo ¿qué? Con los tripulantes de aquel artefacto enorme, no se sabe. Pero como esa, había muchísimos casos, allí se ven estas criaturas, tipo grises mayormente, una variedad de ellos, entrar y salir del mar. Salen del mar y entran a las lagunas de Vieques. La gente los ve. Normalmente los pescadores los ven, los veían y los ven. ¿Ok? Pero no les hacían daño, sencillamente miraban, entraban y salían. Son muy veloces. Nuevamente hablaban en esta jeringonza rápida. Sí. Vuelve y se repite en Vieques, que no conocía nada de lo de acá. De las investigaciones, yo nunca había ido allá tampoco. Fíjate que la gente llegó a decir, mira, si tenemos que decidir que se vaya al US Navy y se queden ellos con nosotros, porque estos seres nunca nos han hecho nada, ellos van y vienen y se meten a las lagunas, ¿saben? Nunca nos han hecho nada. Mira, los problemas los hemos tenido más con los bombardeos y todas esas situaciones que se han dado acá. Veían estas naves entrando a las lagunas también, ¿okay? Muchas situaciones. Cuando estaba la lucha del pueblo contra la Marina allí, muchos de los desobedientes civiles que entraron a los terrenos de la Marina, en el área mayormente la de bombardeos, etcétera, vieron naves allá adentro, ¿okay? Por ejemplo, el profesor Sweat, ¿cómo se llama él? Gassier Sweat, de la Universidad de Puerto Rico, era uno de los líderes allí en los desobedientes civiles, y entró y vio una nave cilindro enorme suspendida allí en el área de tiro, iluminada por mucho rato, y después me lo confesó, me dijo, mira Martín, yo vi esto allí, o sea, ¿qué era aquello? Yo no puedo decirlo, pero era un objeto extraño, no identificado, tú sabes, un objeto cilíndrico, enorme, brillantemente iluminado. ¿Qué hacía eso allí? Donde hacían las prácticas, y donde nosotros nos metimos allí para evitar que pudiesen bombardear, ¿okay? Parar los ejercicios. Y como eso hubo muchos casos más, y en toda la zona de Vieques, o sea, que nosotros vimos claro, que por muchísimos años, sin conocerlo el pueblo de Puerto Rico, ni informarse de nada oficialmente, y el mismo pueblo de Vieques lo veía, pero no sabía qué pensar, pensaban que podía ser cosas de la Marina misma. Estaba siendo utilizada la isla para algún tipo de proyecto o programa de contacto o de prueba de tecnología extraterrestre por la Marina de los Estados Unidos, ¿no? Especialmente en el área de los bombardeos, el área restringida. Y entonces uno tiene que preguntarse, ¿tendrán contacto? Claro, ahora, pero también aquí cabe la otra cuestión, Jorge. ¿Realmente eran naves extraterrestres o podrían ser tecnología experimental de Estados Unidos? Eso podría ser, ¿no? Pero cuando yo veo las descripciones que me hacían las personas, y estamos hablando de casos desde los años 30, igualmente, vuelvo otra vez a lo mismo. En los años 30 Estados Unidos no tenía esa tecnología, ¿okay? Estamos hablando de platillos voladores, etcétera, etcétera, etcétera. La zona esa del este, donde estaba el campo de tiro hasta reciente, que está allí todavía, pero lo tienen totalmente restringido. No dejan al pueblo viequense entrar allí para nada. Sí. Y si tú entras por ejemplo, a ver los mapas de Google Earth,
y buscas Vieques y buscas el área este, vas a ver que convenientemente han cambiado todo el aspecto de esa área de la isla del este y han puesto una nube enorme sobre el área. ¿Qué es lo que no quieren que se vea ahí? ¿Entiendes? Claro, desde luego algo están ocultando, ¿no? En el Entonces, Yunque ocurre lo mismo, tú entras al Yunque con Google Earth y empiezas a buscar por ahí y vas a notar en el momento unos parches extraños. Han sacado unas partes y han sustituido esas partes por otras partes, pero se nota la diferencia por los colores, la intensidad de los colores, porque han puesto nubes aquí, nubes allá. Si entras a la sección donde están los radares en Pico del Este, hay unas nubes extrañas que no estaban allí. O sea, esto lo hacen con mucha frecuencia, ¿no? claro, No ahora, sabes lo que ocurre, pues tú sabes, piensa que son fotos reales, pero el que ya sabía de antemano y había visto lo que había allí, pues uno se da cuenta de la diferencia y sabe que algo se está ocultando. claro, mencionas en Vieques que está esta base militar y donde estaban haciendo los bombardeos. En el Yunque también Ya no había... está, ya no está la base, la inactivaron, pero el área este de los bombardeos sigue bajo el control del Departamento del Interior y la Agencia de Pesca y Vida Silvestre, que es una cortina, ¿ok? Para mantener el control sobre la zona, ¿no? Claro, Dicen que pues, no le dan acceso al pueblo con la excusa de que el área está contaminada, pero no la quieren descontaminar tampoco. ok. Ahora, ¿y en el Yunque encontraron ustedes o hay alguna base militar ahí cerca? En el Yunque oficialmente no. La única que habría sería la que estaba en Pico del Este, donde están los radares, ¿no? Ah, ok. Que alegadamente está inactiva, pero la gente sigue viendo cosas extrañas y flotillas de ovnis entrando y saliendo de esa zona. Entonces, hay otras zonas, por ejemplo, en el área de Montebrito, en el Yunque, de las áreas principales, las montañas principales, donde se ha visto personal militar, en muchas ocasiones oculto. Le salen a las personas cuando están por ciertas áreas y hacen a las personas irse. Entonces, si eso es un área pública, ¿ok? Es un bosque, Claro. una reserva forestal federal, un área para el esparcimiento, para ver la naturaleza, que hace este personal allí, que saca a las personas de las áreas en muchas ocasiones, ¿entiendes? Personal militar, pues como que no hace clic una cosa con la otra, Desde ¿no? luego. Claro. Entonces, pues uno que pensar es que ellos están conscientes de lo que ocurre allí. Y si tú ves en tu página en Facebook, yo puse un par de fotos, Ok. donde se ven incluso fotos donde fotografiaron ya de estos seres Claro. pequeños. Así es. Ahora, aquí también cabe esta cuestión. Vamos a suponer que el ejército ya está enterado de todo lo que está sucediendo, que por todo lo que me estás diciendo pareciera que sí está consciente de todo lo que ha pasado ahí desde hace mucho Y tiempo. de hace mucho tiempo. Así es. ¿Podríamos considerar entonces, Jorge, que en algún punto de la historia de Puerto Rico se hizo quizá el contacto con estos seres o con estas entidades que estaban ahí viviendo? Yo creo que hasta cierto grado. Yo no me atrevería a decir que hay un contacto total, ¿ok? Con todas las implicaciones que eso tiene. Pero me parece, por todo lo que he recogido, que hay algún grado de contacto. ¿Eh? No creo que haya un contacto totalmente abierto, porque no creo que ni un lado ni el otro se confiaría totalmente en el otro, ¿no? Pero sí que puede haber algún grado de contacto donde se permite cierta autonomía de acción, ¿ok? A estas entidades. Ahora, recientemente, de un par de años para acá, se dio una situación donde, sin tomar en cuenta la voluntad del pueblo de Puerto Rico, gran parte de la zona del bosque de Yunque, de las montañas que comprenden toda esa zona, son 29.000 cuerdas de terreno o más. Pues la montaña, donde está la montaña de Yunque, el Cacique, el Toro, etc., toda esa área fue federalizada totalmente. O sea, ahora hay un control total, estricto de las agencias estadounidenses sobre esa zona. Y aunque alegadamente pues hay libre acceso, se ha visto restringido cada vez más el acceso de las personas a muchas de estas zonas. Y se ha visto un aumento en la presencia militar encubierta ahí. Así que algo está pasando. Exactamente. Y eso todo, llegamos al 2014 y nos damos cuenta que todo sigue igual. O sea, el número de avistamientos, sí, el número de testimonios, o sea, todo sigue igual que en décadas pasadas. Lo único que ha variado un poquito, Johanan, es que antes se tomaban muchas fotografías por muchas personas del público donde los objetos estaban a relativa cercana distancia. Ahora no, ahora hay fotos, pero los objetos están bastante lejos en el cielo, ¿no? Pero yo he encontrado una aparente relación entre esto y los llamados chemtrails, los rastros químicos en el cielo, estas cosas que están espejando en nuestro cielo, rociando. Porque he notado que
cuando se producen estas asperjaciones en nuestro cielo, que en Puerto Rico es una cosa descomunal, es todos los días, a todas las horas, el cielo está lleno de eso. Okay. ¿Okay? Y tú sabes las implicaciones que eso tiene por el contenido de estas sustancias, ¿no? Pues muchas veces se ven estos artefactos, pero a gran distancia. Por cosas que he podido conocer, que no puedo discutir totalmente en este momento, yo creo que uno de los usos de los chemtrails, por ejemplo, de barium y el aluminio y todo eso, aparte de crear cambios en los suelos y todo eso para luego controlar, y por ejemplo, que Monsanto y compañías como esa, pues hagan su agosto con nuestras siembras y todo lo demás, también tiene que ver con esto. Yo creo que estas naves, de alguna manera, parecen afectarse con estas sustancias que afectan sus sistemas de navegación. ¿Okay? Okay. Este es un ángulo que casi no se ha discutido, pero cada vez más estoy encontrando más detalles que parecen indicar que hay algo de eso también. Y que por eso es que ahora ya no se ven tan abiertamente, tan de cerca como se veían antes, sino más lejos. Muchas de las fotos que se toman son a gran distancia. Pero sigue ocurriendo definitivamente. Y en el área suroeste, ni se diga, es la misma situación del yunque, pero en el suroeste. Claro, allá es en el mar. ¿Okay? Se da en toda la zona, en todo el territorio suroeste de Puerto Rico, Guánica, Lajas, Cabo Rojo, Mayagüez, y en el noroeste también, en Aguadilla, etcétera. Pero es porque como unas 15 a 20 millas al sur de Cabo Rojo y Lajas, la esquina oeste de Puerto Rico del sur, se sabe que hay algo allá abajo. Y de esta verificación de personal militar y de inteligencia que han dicho que sí, que allí en el fondo del mar hay algo, y las autoridades están claras en que eso está allí. Los pescadores ven estas naves entrar ese todo el tiempo, los aviadores comerciales, militares los han visto, ¿okay? Tenemos declaraciones de personal de la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico, de la División de Helicópteros, haciendo patrullaje constante por esa zona, los ven a cada rato entrar y salir del mar, y entran al mar y salen del mar y entran a la zona de la famosa Laguna Cartagena, ¿ok? Y los ven salir de allí también. Allí ha habido encuentros con seres, muchas personas los han visto hasta por las calles caminando. O sea, wow. Y en el yunque también han visto estas criaturas caminando por la calle. Por ejemplo, un caso donde tú ves a pleno luz del día, a las 2 de la tarde, 3 criaturas de estas, pequeñas, caminando por plena calle, en un día de un calor infernal, y entonces un grupo de niños en sus bicicletas, niñitos, siguiéndolos de cerca. Era algo como sacado de la película de una escena parecida, pero los vecinos vieron esta escena, vieron a las criaturas, vieron a los niñitos que se acercan en sus bicicletas y van detrás de ellos, hasta el momento en que los seres se miran y les miran, ¿no? Giran sus cabezas y miran a los niños ahí se aguantan. Y entonces los seres entran al bosque, a la espesura, y desaparecen por ahí. Los niños regresan a sus casas. Wow. O sea, como hay muchas situaciones. Claro, pero entonces ya, ahora por el otro lado de la sociedad, ya está concientizada entonces con el tema OVNI, con los extraterrestres y lo que pueda suceder quizá de un contacto ya más directo, ¿no? Yo te diría que hace unos años estaba mucho más clara que ahora. ¿Okay? Pero con esto que se ha dado del control de los medios sobre el tema, y que las generaciones siguen cambiando, la nueva generación no está tan bien informada como la anterior, porque aquí, por desgracia, ocurre lo mismo que en todas partes, que los medios están controlados y la información que se da es una información burda, manipulada, un faranduleo irresponsable, etcétera, etcétera. Quieren mantener al pueblo en esa tónica, ¿no? De que no piense mucho. Y las nuevas generaciones, pues, están faltos de conocimiento en ese sentido. Pero yo te diría que a nivel general, en toda la isla, tú hablas y la cantidad de personas que han visto este tipo de cosas y que han tenido experiencia directa es enorme. O sea que hay mucha conciencia de que esto sí es real. Lo único son estos grupos que lo lamento, de las nuevas generaciones, los muchachos, jovencitos, que no tienen mucho conocimiento al respecto. Claro, ¿tu revista ya cuántos años lleva en el mercado? No, yo estoy desde el 94. Wow, o sea, estamos hablando ya de, ¿qué? ¿20 años? Sí, 94 hacia acá. 20 años, sí. Sí. Y de hecho es la única que se edita ahí en tu país, ¿no? Sí, es la única aquí. Sí. Muy bien, ahora, y en estos 20 años has visto desde luego esto que nos estás mencionando, el cambio generacional, que actualmente, bueno, pues ya como que pareciera que no hay el interés sobre estos temas. Desde el 94, pero antes estuve en otra revista que yo editaba para otras personas, que se llamaba Enigma. Ah, ok.
mía de ahora se llama Enigmas del Milenio, ¿no? O sea que si le añades 84-94 son 10 años más. O sea, 30 años Sí, editando. pues. Y yo Wow. estoy investigando este tipo de cosas desde 1973. Fíjate nada más. No, qué interesante. Y ahora, las autoridades gubernamentales, ¿qué dicen al respecto de estos avistamientos, los testimonios que hay? Ellos no hacen comentarios. Claro, han cometido errores. En el 1991 había una oleada extremadamente fuerte Sí. aquí en Puerto Rico, en el suroeste y en el pueblo de Adjuntas, que es en el sur, un poco hacia la área de las montañas, hacia el centro de la isla, un área montañosa. Y en Adjuntas se estaba produciendo, igual que en Cabo Rojo, una situación increíble, ¿no? De avistamientos de objetos, naves triangulares gigantescas, platillos voladores, platillos que descendían en el pueblo, Wow. en las carreteras del pueblo, la gente los veía, había los seres que salían, entraban de nuevo, personas que estaban construyendo residencias y se quedaban en los lugares donde estaban construyendo residencias y aparecían estas criaturas curiosas, las veían. Todo eso llevó a una situación, Johanan, de que el pueblo de Adjuntas, las personas comenzaron a alarmarse un poco, ¿no? A temer, porque aunque no ocurría nada malo, pero no sabían qué podría pasar en un futuro y empezaron a reclamarle al alcalde, el señor Rigoberto Ramos, para esa época, alcalde. Ramos tenía contacto con el presidente George Bush padre por cuestiones políticas y se comunicó con él. Le envió una carta de la cual tenemos copias, después te puedo enviar copias si interesa, Sí, de favor. donde le dice que por favor que haga una investigación y le explica lo que está ocurriendo, que es demasiado abierto y la población ya estaba alarmada y muy preocupada. Y él le pedía que por favor el gobierno de Estados Unidos hiciera una investigación, que él intercediese para hacer una investigación de lo que ocurría. A nivel oficial nunca se dio una respuesta de parte de George Bush padre, pero sí se hizo una investigación callada, solapada. Utilizaron para ello a la Agencia de Defensa Civil de Puerto Rico, ¿ok? Y de forma callada comenzaron utilizando las formas del Blue Book, del proyecto Blue Book, libro azul, las formas de declaraciones, de testimonio. Empezaron en forma secreta a entrevistar a muchísimos testigos, muchos testigos. Y esa información le hicieron llegar acá a nivel de la oficina central de la Defensa Civil en San Juan, que dirigía el coronel José A.M. Noya, que era el que había emitido la orden para la investigación secreta. ¿Okay? Y esa información entonces se la enviaron al Departamento de la Defensa, a la Fuerza Aérea, para su análisis. ¿Qué decidieron ellos finalmente? No se sabe. Pero Noya, el coronel Noya, había hecho esta orden, la directriz 191 de octubre, ordenando esa investigación secreta, etcétera, etcétera, y decía que todo el asunto era real. O sea, que estas naves entrando y saliendo de nuestros mares, de nuestros cuerpos de agua, todo era real, que la situación ovni era totalmente real. Entonces mencionó que estaba el ejército envuelto en la investigación aquí, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, y menciona incluso al Radio Observatorio de Arecibo, que siempre ha negado enfáticamente que ellos tengan nada que ver con la investigación del asunto OVNI, y dicen que el fenómeno OVNI no existe, pero ellos están ahí, y están mencionados oficialmente como uno de los cuerpos que estaba investigando la situación junto con la defensa de Estados Unidos, todo lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico con el asunto OVNI. Wow. Nosotros obtuvimos copia de ese documento y lo hicimos público también. O sea, y después entrevistamos junto a otras personas, por ejemplo, aquí viene un personal de Japón, a lo mejor tú los conoces, Junichi Yaoi, ¿no? Y otras personas de televisión japonesa, y fuimos y lo entrevistamos en su oficina en San Juan, y él habló abiertamente del asunto, dijo que sí, que era cierto, que estaba ocurriendo todo eso, y él había emitido esa orden para la investigación. O sea, él estaba muy claro en ese sentido. Pues muy interesante todo esto que ha sucedido en tu país. Perdona. Sí. Disculpa, bendito, que te haya interrumpido. Esto de bendito, o sea, que los puertorriqueños son una frase que decimos mucho. Bendito. Mira, lo interesante del coronel Noya es que él era el agente de contacto entre la agencia de defensa, la agente de inteligencia de la defensa, o sea, que viene a ser como la CIA a nivel militar, y la Guardia Nacional de Puerto Rico. O sea, que un oficial de ese nivel, con esas conexiones,
haga ese tipo de orden y después lo acepte y diga que el asunto es real, pues tiene mucho peso. Claro, desde luego, porque en ningún momento se ocultó, en ningún momento pues dijo, no, no es cierto, están alucinando. No, sino como tú lo mencionas, fue frontal, fue directo y dijo, señores, Sí. está sucediendo algo aquí extraño. Pero yo creo que es ahí también el compromiso de las personas por saber y conocer qué es lo que estaba pasando pues en su país. Ujú. No, porque si vemos que, o si actuaran de la misma manera los medios de comunicación, yo creo que la historia sobre este tema sería completamente distinto y a nivel mundial tendría desde luego una gran repercusión, Jorge. Y también porque el señor Noya, no puedo mencionar específicamente por qué, pero previamente él había tenido unos roces con el fenómeno OVNI, y él sabía de Ah, lo ok. que se trataba. ¿Sí? A nivel militar, él sabía de lo que se trataba. Muy bien, o sea, era Por una todo, persona ya consciente de este tema entonces. sí, mira, entonces aquí a nivel de los militares se sabe lo que hay con todo esto. Mira, en el Yunque, presencia militar. En el 1984, allá en la zona del Yunque, se estrelló un objeto no identificado. Allá han caído 3 objetos ya. ¿Ok? Ajá. 3. Uno en febrero 19 de 1984. De esa tenemos mucha información, que fue con lo que comenzamos el libro que hicimos sobre el Yunque. Ok. Y allí hubo una fuerte presencia militar, ¿ok? En todo momento. El artefacto fue recogido en pedazos, se recogieron cadáveres. Tengo testigos que vieron lo que había allí. Accidentalmente entraron en una zona, unos camarógrafos de televisión, y por poco les cuesta desaparecer, el ser geolocalizados, ¿no? Fueron advertidos, y vieron cerca de los radares precisamente, vieron algo quemado, un artefacto grande quemado allí destruido, una zona destruida, y vieron unos cadáveres de unos tipos grises pero largos, altos, 6 a 7 pies de largo. Todo eso se lo llevaron a través de la base Rupert Rhodes, que estaba activa de la Marina, allí cerca del Yunque, en la costa este, en Ok. Ceiba. Luego tengo entendido que volvió a darse otro incidente, eso fue para el 87. Esa nave estaba allí en un lugar restringido en el Yunque, donde tienen una facilidad que te dije, tipo Área 51, Sí. donde había científicos, técnicos, norteamericanos, etcétera, investigándola, haciendo estudios de ingeniería revertida, estudiando el artefacto, la nave. Pero hay algo que me llama la atención, Johanan, y creo que le interesaría a tu público, ¿no? Cuando ocurrió eso del Yunque la primera vez en el 84, la nave que cayó allí, que yo hablé con una de las personas que estuvo en uno de los lugares de vigilancia, participando del operativo, esa persona me dijo que hubo algo que le extrañó a él, que entre los técnicos que él pudo ver trabajando en el sitio donde estaban las piezas del artefacto, un área bien restringida, allí había personal que no era norteamericano. Allí habían belgas, alemanes, japoneses, estadounidenses, ingleses. Entonces a él le chocaba hasta chinos, chinos de China popular. No estamos hablando de Taiwán ni de Hong Kong en aquella época. Entonces, pues, esto indica que hay un entendido entre las potencias principales en este asunto del fenómeno OVNI. Un acuerdo secreto donde trabajan en conjunto en muchos casos. Y después, pues, esto lo corroboré con otras informaciones que me dio el señor Len Stringfield de las investigaciones que él había hecho y recibía de mucho personal que había participado en operativos de este tipo, de rescates de naves caídas, etcétera. Y luego otros casos como el de este joven cabo norteamericano que estaba en una base en Perú, me imagino que conoces el caso, Weigand, el cabo Weigand, Sí. y cayó una nave y él fue con otro personal a ver cómo podían ayudar pensando que era un avión o algo y se encontraron con que era una nave de aparente origen extraterrestre. Y llegó un personal cuando ellos estaban allí, militar, que no se identificó, vestido de negro, les sacó, fueron amenazados, fueron llevados a un lugar donde los interrogaron a Weigand y a sus compañeros y les amenazaron de no hablar de lo que habían visto. Pero Weigand, que habló luego con Stephen Greer, fue uno de los que le dio declaraciones sobre las cosas que han podido experimentar personalmente a nivel militar en este asunto, le dijo que en el lugar donde llevaron esto y los metieron a ellos para interrogarles y coaccionarles, había el personal que había allí, era internacional, chino, japoneses, belgas, alemanes, estadounidenses. Pues entonces se da de nuevo la misma constante, ¿no? Exactamente. O sea, sí existe algún tipo de entendido internacional que tiene que ver con el asunto OVNI entre las potencias principales. Claro, y que en este caso, bueno, pues están allá reunidas en tu país.
Pues claro que aquí tienen que estar, definitivamente. Porque lo que ocurre aquí es muy abierto y aquí definitivamente en el yunque, en el área suroeste, en el área más afuera de Cabo Rojo y en el subsuelo, parece que hay algo. Yo he podido localizar en Puerto Rico 13 puntos diferentes de donde parecen entrar y salir estos artefactos. En áreas alrededor de las costas de Puerto Rico, en el mar y en tierra. ¿Okay? Claro. Lo que se produce en el yunque, esto del aparente portal, se produce también en lo que llamamos acá una zona que se llama Monte del Estado, otra área montañosa, y se produce en otra área cercana a lo que llamamos aquí el pueblo de Jayuya, en el centro de la isla también. Y todo lo interesante del caso de esto también es que todos estos sitios tienden a estar en sitios bien cercanos a donde están los principales yacimientos arqueológicos indígenas de Puerto Rico. Ah, ok. Interesante, Claro, ¿no? Claro, es un dato ahí extra que yo creo que hay que tomar muy en cuenta porque acá en la República Mexicana también es muy parecido el asunto, donde hay vestigios arqueológicos es donde constantemente se dan los avistamientos. Y también que sobre estos lugares se han hecho estudios y parece ser que si tú alineas estos lugares donde están en distintas partes de Puerto Rico, estos yacimientos indígenas, hay líneas de fuerza, los famosos blaze. Exacto. Líneas de energía, que muchas veces los objetos los usan como ruta, los tienden a ver pasar por esas zonas específicas. ¿Sí? Claro. Oye, pues bien complejo. Exactamente, y sobre todo bien interesante todo esto que nos estás comentando, Jorge. Yo te quiero agradecer que nos hayas tomado la llamada, que hayas conversado con el auditorio de Expediente.0 y desde luego te quiero comprometer, si tú me lo permites, a que en las próximas semanas estés nuevamente aquí con nosotros y que nos informes de lo más importante que se va desarrollando de tu país. Está muy bien, por mí no hay inconveniente, al contrario. Siempre y cuando, como digo yo, esto sirva para que a nivel exterior se conozca lo que está ocurriendo en Puerto Rico y la importancia de la observación que estamos viviendo aquí, pues yo gustosamente estaré siempre dispuesto. Perfecto. ¿Tendrás ahí algún número de tu revista para que nos la muestres? Oh, sí. Tenemos la edición más reciente, Okay. que está saliendo ahora de imprenta, que es esta que puedes ver aquí. Ahí la estamos viendo. Enigmas del Milenio, los secretos ovni extraterrestre. Pues era el caso que nos estabas mencionando. De Raimi. De Raimi, sí. Sí. Esto que ves aquí es el encuentro que tuvo un conocido músico del área de Guadilla, precisamente en el área del aeropuerto de Raimi. Raimi era una base que había en Aguadilla de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, alegadamente inactiva ahora, ¿no? En la superficie. Allí al frente de lo que era el aeropuerto de la base, ahora un aeropuerto civil del pueblo de Puerto Rico, el aeropuerto Rafael Hernández, en el sector Borinquen. Y justo frente a ese aeropuerto, frente a la costa, él tuvo este encuentro, un caso bien interesante que vamos a presentar en esta próxima edición, junto con un historial, vamos a decir, de situaciones que se produjeron allí, porque mucha gente desconoce que esa base era utilizada por los aviones B-52 de los Estados Unidos para transportar las bombas atómicas. ¿Okay? En caso de una situación grave, de hecho, los utilizaron cuando la crisis de los misiles en Cuba. Ajá, ¿Okay? sí. Aquí transportaban, esos aviones venían aquí con bombas nucleares, y aunque no se decía así en aquel momento, había almacenes de armas donde había bombas nucleares allí. Wow. Y se dieron muchos incidentes donde estas naves bajaban hasta en flotillas de 3 y 4 y se suspendían sobre los aviones y sobre los almacenes donde se sabía que estaban las armas nucleares. ¿Okay? Y eso causó pánico en varias ocasiones. Hubo notificaciones de infire, como ellos llaman, en clave, porque crearon verdaderamente alarma entre el personal militar que estos objetos aparecieran con tanta frecuencia donde sabían que estaban las bombas atómicas que mantenían ahí en Raimi. O sea que todas estas informaciones las vamos a presentar en esta próxima edición. Perfecto, muy bien. ¿Cada cuándo sale tu revista? Sale cada 2 meses. Cada 2 meses. Cada 2 meses. Perfecto. Para las personas que no son de Puerto Rico, ¿cómo pueden adquirirla? Caramba, tendrían que pedirla, ¿no? Ordenarla. Okay. Directamente contigo. Sí, porque solamente se vende aquí en Puerto Rico por el momento. Muy bien. ¿Algún correo electrónico, alguna página en Facebook? Las personas que quieran comunicarse conmigo por correo electrónico pueden hacerlo a Jorge Martin, todo en minúsculas y corrido, Jorge Martin
jorgemartin87, número 87, @yahoo.com. jorgemartin87 @yahoo.com. O pueden entrar a mi página en Facebook también, Jorge Martín Miranda. Entran a Facebook, ponen Jorge Martín Miranda, Jorge, y automáticamente van a ir ahí. Y ahí aparece en la página otro link para un blog que tenemos con algunas informaciones que posiblemente les van a interesar. Ahí está todo aquello de la información que obtuvimos hace un tiempo atrás de que a Fidel Castro le habían mostrado en Rusia una nave y varios cadáveres de seres de estos cuando fue a Rusia en los años 60. Obtuvimos esa información, la hicimos pública, y una serie de situaciones como lo de los portales, los wormholes que se están abriendo en los cielos de Puerto Rico. Ese es otro fenómeno que yo creo que sería bueno discutirlo. En Puerto Rico, en distintas partes de Puerto Rico, mayormente en el área oeste, se están produciendo muchos incidentes de estas aberturas en el cielo, estos agujeros de gusano que aparecen de pronto, se abren, entran ahí objetos tipo platillos voladores o cilíndricos, o salen de ahí estos objetos tipo platillos voladores o cilíndricos, y entonces se cierran automáticamente. Ha habido muchos casos, ya tenemos fotografías, de hecho te envié algo de eso a tu página también, en Facebook, para que los amigos que quieran ver algo y tener una opinión, pues se comuniquen luego. Pues ya saben, nos pueden contactar por ahí. Perfecto, muy bien. Perfecto, Jorge, pues de verdad, muchas gracias, muy interesante todo lo que nos has planteado, y bueno, vamos a darle seguimiento de favor, y entonces para el siguiente dejamos este tema, que sería esto lo último que nos mencionaste, ¿no? Estos agujeros que se están abriendo, y me gustaría incluso que pudiéramos en esa misma ocasión hablar un tanto de esto que me mencionaste de Fidel Castro. Así como no. Si quieres, entra a la página en Facebook. Mira en la parte izquierda inferior, dice del blog, entras ahí y puedes, pero me parece que a lo mejor te envié algo también de eso a tu página. Vas a ver la información completa ahí. Perfecto, muy bien, pues Jorge, de verdad, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo y bueno, pues nos mantenemos en comunicación, amigo.